Nunca me gustó cómo el segundo botón de mi blusa nunca quedaba alineado con los demás. No importaba cuánto lo planchara, lo vaporizara o lo abrochara de nuevo. Siempre quedaba ese leve desajuste, como si algo se hubiera desplazado en silencio y decidiera quedarse así. Janet estaba frente a la pantalla con una mano apoyada sobre la mesa, como si preparara todo para una cirugía. Mi nombre aparecía en negritas en la parte superior del documento. Yo observaba desde el fondo del salón, entre filas de sillas de plástico y las nucas conocidas de siempre. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros revisaban el celular. El bolígrafo de Paige hizo clic una vez y se quedó quieto. Janet no alzó la voz. Nunca lo hacía. Señaló la gráfica con los círculos rojos y las notas subrayadas y dijo: «Esto es lo que pasa cuando la documentación se convierte en indulgencia». Nadie se rió. Siguió hablando tocando la pantalla sin mirarme. 53 páginas de comentarios no autorizados de clientes, mensajes fuera de protocolo y anécdotas personales sin relevancia. Nancy se acomodó en su silla. Sus ojos se movieron hacia la esquina trasera, donde Richard estaba sentado con los brazos cruzados. No parpadeó, no asintió, solo estaba ahí como una placa con nombre en un cajón cerrado. La mano de Janet se deslizó hacia el teclado. Los nudillos de Lisa estaban blancos apretando su libreta. No dijo nada. Nunca hablaba en estas reuniones. Esto, dijo Janet, no es trabajo profesional. Es sentimentalismo disfrazado de estrategia. Y se acabó. Presionó la tecla. La pantalla parpadeó. Luego se borró. No hubo suspiros, ni murmullos. Solo el zumbido bajo del ventilador del techo y la tos de alguien 2 asientos más allá. No sentí nada en el pecho, solo en la muñeca izquierda donde la correa del reloj había dejado marca por el uso. Una línea tenue, no dolía. Solo estaba ahí. Nadie se giró. Janet volvió a hablar, pero las palabras pasaban como el cintillo de noticias en la parte baja de una pantalla sin volumen. Aún presentaba. Aún explicaba por qué los límites importaban. ¿Por qué la calidez no era escalable? Bajé la mirada hasta mi regazo. Había una mancha de café cerca del dobladillo de mis pantalones grises. Tenue, seca, del lunes por la mañana. Nadie la notó. Yo tampoco me molesté en limpiarla. En algún lugar a mi izquierda Paige asintió una vez. No hacia mí, hacia la pantalla, como si aprobara la limpieza de todo aquello. Fuera del salón, mi celular vibró una vez, luego otra. Me levanté despacio. Nadie alzó la vista. Ni siquiera cuando pasé junto a Janet y la pantalla en blanco. Ni siquiera al abrir la puerta. El pasillo se sentía más fresco. No revisé los mensajes. Ya sabía que uno era de Matthew. Él nunca mandaba 2 seguidos a menos que algo ya estuviera decidido. Seguí caminando hasta llegar a la escalera del este, la que nadie usaba porque todo resonaba. Había un bote metálico pequeño junto hacia la ventana, medio lleno de bolsas de comida para llevar y recibos doblados. Saqué el bolígrafo del bolsillo y lo hice clic una vez. No escribí nada. Solo lo sostuve un momento y luego lo dejé suavemente dentro del bote encima de todo. Y me quedé ahí, quieta, sin decir nada. Solía ensayar mis informes en voz alta antes de las reuniones mensuales. No porque dudara de los números, sino porque no quería que me temblara la voz al decirlos. El primer trimestre que estuve ahí, reescribí los resúmenes de llamadas 4 veces antes de enviárselos a Janet. Quité la parte del perrito nuevo. Reemplacé, se escuchaba cansada hoy por confirmó el cronograma de entrega. Cambié, dio ánimos por la graduación de su hijo, habló sobre planes futuros de personal. Cuando por fin se aprobó el informe, subrayó 3 puntos en verde y marcó el resto con una palomita muda. No era aprobación. Era un descarte con estructura. Lauren una vez revisó una hoja de cálculo que armé manualmente porque la herramienta se había colapsado al guardar. No miró 2 veces los campos de contexto, solo tocó la pantalla cerca de mis notas y murmuró: «Tratas a los clientes como mascotas, no como portafolios». No respondí. Hice clic en la celda superior y empecé a resaltar filas. Solía ponerme la blusa gris de cuello rígido todos los lunes porque combinaba con los colores de la empresa. La etiqueta suelta picaba pero nunca la cosí. Parecía demasiado evidente, demasiado como pedir comodidad.
Durante un ciclo de evaluación, llené todo el CRM con frases predeterminadas, seguimiento de hito de servicio, confirmada satisfacción con entregables, ofrecidas opciones de resolución. No mencioné que Warren me contó que la beca de su hija se había caído. Tampoco que Doris lloró un momento en silencio por teléfono y me agradeció por no apresurarla. Convertí a las personas en campos. Janet me dijo, está limpio. Manténlo así. Recuerdo haber asentido. Siempre asentía. Incluso cuando no sentía que alguien me estuviera escuchando. Una vez en la sala de descanso, Abigail se acercó y bajó la voz. ¿De verdad recordaste el cumpleaños de Hutchins? Sin recordatorio, pasé el pulgar por la tapa del café donde el barista había vuelto a escribir mal mi nombre. Ella esperó. Asentí. Parpadeó. Bueno, esa es una decisión. Era el mismo tono que la gente usa cuando alguien dice que no tiene microondas o que aún paga con cheques. Usé un saco azul marino en la fiesta de fin de año, aunque odio el azul marino. Era el color que Lisa usaba en cada junta externa. Pensé que tal vez era un uniforme silencioso para que te dejaran entrar. Nadie comentó sobre mi ropa, pero Janet pasó una vez y dijo, «Siempre pareces estar esforzándote mucho por parecer que perteneces». Sonreí. No una sonrisa que abre algo, solo lo suficiente para cerrar el momento. Esa misma noche encontré un hilo suelto en el puño del saco. Lo jalé lentamente, centímetro a centímetro, hasta que dejó de verse, y nunca os hablé de ello otra vez. Antes creía que ciertos silencios eran neutros. No lo son. Algunos tienen forma de borrador. Durante la revisión trimestral, vi a Richard detenerse antes de la diapositiva con las cifras de retención. Se ajustó la corbata. El equipo de Janet ha logrado avances reales en la lealtad del cliente, dijo. Es mérito de una buena ejecución de procesos. No parpadeé. Noté que nadie lo corrigió. Esa misma semana llegó una canasta de conservas locales a recepción. Una tarjeta marfil pequeña estaba atada al asa. La letra de Evelyn curvaba en la parte superior para la persona que recuerda lo que importa. Janet despegó la tarjeta, la miró un segundo, luego dijo, «Seguro está mal dirigida». La arrojó al carrito de suministros. No lo recuperé. Mi taza aún está a la izquierda de mi monitor. Tiene una imagen desgastada de la fachada de una librería de esas con hiedra colgando y letras de madera. Broderick me la dio envuelta en una bolsa de papel craft sin listón. Para quien sí entiende, dijo. Nunca le corregí la gramática. La tinta del diseño se ha borrado con el uso, sobre todo en el asa donde descansan mis dedos. Una vez Broderick me envió una tarjeta de agradecimiento escrita a mano. Usó tinta de pluma fuente de la que se traspasa ligeramente por el sobre. Janet la abrió, leyó el nombre de un vistazo y la guardó al fondo de su cajón. No es apropiado aceptar notas personales de los clientes, me dijo sin mirarme. El cajón permaneció cerrado desde entonces. Nunca pedí que me la devolviera. Una tarde Tom llamó a la línea principal. Pidió hablar con la mujer que se acordó de la cirugía de Daisy. Karen registró el mensaje y lo envió a Lauren. No dijo nombre, comentó. Pudo ser cualquiera. Daisy era su perrita. Me contó que le costaban las escaleras. Busqué un veterinario cercano y le mandé los datos por correo fuera del horario. Ese detalle nunca llegó al sistema de clientes. En un almuerzo de equipo mencioné de pasada que la hija de Evelyn había comenzado un nuevo trabajo. Janet levantó la vista de su tableta. Mantengámonos en el tema, Claire. Las curiosidades personales no aumentan la retención. Doblé la servilleta sobre mi regazo. Una vez, luego otra. 4 esquinas. Una línea en el medio. No recuerdo qué pedí ese día, pero sí recuerdo el sonido de los cubiertos cuando los demás volvieron a comer. No fueron momentos graves. Nada fue arrojado. Nadie gritó. Solo bordes como de papel cortantes que nadie curó. La taza aún se siente tibia al tacto cuando la lleno. Eso no ha cambiado. Y todavía la mantengo del lado izquierdo aunque soy diestra. Hay cosas que ya no cambio. Siempre ajustaba mi silla antes de las juntas, aunque nadie más lo hiciera. 1 centímetro hacia adelante, manos cruzadas. Un hábito que me hacía sentir un poco más dentro del espacio. El archivo ya estaba en pantalla cuando entré. La barra de título decía Evaluación Anual Auditoría de Interacción con Clientes. Sin nombre,
solo una etiqueta como cualquier objeto destinado a ser examinado y luego archivado. Janet estaba al frente con la mano en el mouse. No me señaló, solo hizo clic. Página 1, registros de contacto, tiempos de respuesta, extensiones de proyecto. Luego, gráficas métricas, barras de colores con arcos ascendentes. En la página 5 aparecieron mis notas, fragmentos de conversaciones con texto, detrás de decisiones, cronologías a mano convertidas, ahora en cuadrículas estériles. Se detuvo en una diapositiva con una cita de un cliente. Confío en ella porque recuerda. Janet carraspeó. Esto no es análisis, es emoción disfrazada de metodología. Vi a Bruce mirar su reloj 2 veces. Documentar la cojera del perro de un cliente no genera ingresos, es una distracción. Alguien tosió. Nadie se movió. Nancy se arregló discretamente la manga. No dijo nada. Cumpleaños, jubilaciones, aniversarios. Nada de eso pertenece a un informe de CRM. Rachel bajó la cabeza. Su cabello cayó hacia adelante cubriéndole media cara. Esto, continuó Janet, es lo que pasa cuando se borran los límites. No es estrategia, es fuga. Diapositiva tras diapositiva redujo mi año entero a una advertencia. Pasé el dedo por la curva de la pluma en mi mano. Tenía un pequeño golpe en el clip, casi invisible, a menos que supieras dónde mirar. Convirtió el área de atención al cliente en una especie de cabina de terapia. La última diapositiva cargó, una página de resumen. Abajo un pequeño icono rectangular. Eliminar. Janet hizo clic. La ventana parpadeó una vez. Desapareció. Sin exhalación. Sin inhalación. Solo un silencio inmóvil con la forma de algo irreversible. Se giró lejos de la pantalla. Estamos restaurando la estructura con efecto inmediato. Lisa sostenía su carpeta como si pudiera irse sin ella. No me miró ni una sola vez. Observé la pantalla vacía. No parpadeaba. No titubeaba. Simplemente aceptó la orden. Yo había documentado cada conversación no porque necesitara pruebas, sino porque creía que recordar también era parte del trabajo. No algo extra, no algo opcional. Solo parte de sostener a las personas donde no se caen por las grietas. Una vibración sonó una vez en mi bolsillo. Luego otra. Probablemente era Matthew. Él no llamaba a menos que el momento lo ameritara. Janet seguía hablando. De ahora en adelante, nada que esté fuera del protocolo formal será tolerado. Giré un poco lo justo para ver a Bruce abrir su correo. Difuminó los límites entre cliente y colega. Puse la pluma plana al borde de la mesa, sin movimiento. Solo el peso de una decisión contenida en un objeto. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Nunca se trató de los datos. Siempre fue sobre quién decide qué si cuenta. Siempre dejaba mis notificaciones en silencio, no por temor a las interrupciones, sino porque no quería saber quién había olvidado buscarme. Janet seguía presentando cuando regresé. Su voz se movía en patrones constantes, cortante y precisa, como hablan quienes creen que el orden ya fue restaurado. Un nuevo marco, una implementación en 3 fases, plantillas estandarizadas, cumplimiento proyectado para final del trimestre. Richard seguía en su asiento junto a la ventana. Tenía las manos entrelazadas, la corbata aún torcida levemente hacia la izquierda. No tenía papeles frente a él, solo una servilleta doblada intacta. Esperé hasta que Janet terminó la siguiente frase. No tengo preguntas, dije sin levantar la mano. Pero sí tengo un anuncio. Nadie se giró del todo. Solo ese pequeño congelamiento que ocurre cuando la gente siente que algo se sale del guión. Renuncio, dije, con efecto inmediato, por condiciones hostiles sostenidas y difamación profesional. Mi voz no fue fuerte. No necesitaba hacerlo. Janet exhaló por la nariz. No puedes salirte a la mitad de una reunión departamental. Saqué mi celular del bolsillo y lo levanté pantalla desbloqueada mostrando la oferta de Marlowe Partners con el sello de hora. Richard no se inmutó. Mi cláusula de salida permite la renuncia inmediata en caso de conducta inapropiada, comprobada, dije. Esto aplica. Siguió una pausa larga. De esas que no llegan porque hubo acuerdo, sino porque resistirse se vuelve incómodo. Ninguna silla se movió.
Nadie dijo nada, solo el zumbido suave del aire acondicionado que ahora se escuchaba más fuerte por el silencio. La voz de Janet volvió a sonar más baja. Estás tomando una decisión performativa. Esto no es profesionalismo, es orgullo. Alcancé la laptop sobre la mesa. La cerré con cuidado, una mano en cada esquina. Estoy aplicando la eficiencia que tanto valora la empresa, dije. Destapé mi botella de agua y vertí lo que quedaba en la planta más cercana. La tierra lo absorbió sin resistencia. En mi escritorio desenchufé el cargador, enrollé el cable con cuidado y lo guardé en mi bolsa. La taza aún estaba tibia. La tomé del asa sin mirar la pantalla a mis espaldas. Nadie me detuvo. Nadie se despidió. Ni siquiera Lisa. Cerca de la puerta, Janet añadió una frase más. Malinterpretaste tu valor aquí. Esa frase cayó diferente. No dolía. Solo sonaba vacía. No respondí. Hay salidas que no necesitan hacer ruido. Solo la certeza de que jamás volverás a caminar por ese pasillo, no porque no te permitieran quedarte, sino porque al fin entendiste que no debías hacerlo. Nunca imaginé lo silencioso que puede ser todo cuando lo único que intentas seguir es tu propia respiración. El escritorio que me dieron no combinaba con los demás. Era un poco más corto, con un rayón del lado izquierdo que parecía hecho por alguien que intentó moverlo solo alguna vez. La silla rechinaba suave, como si estuviera acostumbrada a quien se sentaba sin moverse mucho. No pedí que me la cambiaran. No hubo inducción formal. Ningún manual lleno de siglas. Solo un correo corto de Matthew Noss: alegra tenerte aquí. Haz tuyo el espacio. Llevé conmigo la taza de la librería. La puse a la izquierda como siempre. Nadie comentó nada. Nadie preguntó si rompía con la imagen de marca. Al mediodía salí sin marcar la hora. Pasé frente a una panadería que olía a canela y me detuve solo para leer los precios en la pizarra. No compré nada. Me gustó poder elegir no hacerlo. El primer mensaje en mi bandeja no era de un jefe, era de Evelyn. Donde quiera que estés, no olvides que ya eres suficiente. No contesté. Solo me quedé viendo el punto al final de la frase y pensé en lo intencional que se sentía. No era un adorno. No eran puntos suspensivos, era un punto final. Cerca de la ventana, frente a mi escritorio, había un cactus pequeño. La maceta tenía una muesca por detrás casi invisible a menos que uno se acercara demasiado. Me gustaba que nadie la hubiera escondido, que esa imperfección no se hubiera maquillado para aparentar. En la pared detrás de mí no había ningún marco con la misión de la empresa, solo una tabla pintada a mano clavada de forma torcida. Primero la relación, después la estrategia. No estaba centrada. No intenté enderezarla. A las 5 me levanté. No revisé ningún registro de horas. No conté cuántas tareas había completado. Tomé mi bolsa, guardé el celular y cerré el cierre por completo. Sin notificaciones de Slack, sin pendientes marcados, sin recordatorios de seguimiento. Solo se oyó el clic suave de la puerta de la oficina y alguien 2 escritorios más allá tarareando una melodía que no reconocí. Caminé 3 cuadras sin mirar mi reflejo en ningún escaparate. Pasé junto a alguien que trotaba. Me asintió con la cabeza. No le devolví el gesto, no por grosería, solo porque ya no necesito ser vista para sentir que existo. Nunca me gustaron esos correos que pretenden ser informales, pero están redactados como contratos disfrazados. El asunto decía reconstruyendo juntos. Una conversación estratégica, sin saludo, sin contexto, solo 2 párrafos, 2 viñetas, una frase subrayada. Varios clientes de larga data están pausando sus renovaciones. Creemos que tu perspectiva puede ayudar a traerlos de vuelta. Y luego, no se trata de culpas, se trata de unidad por un bien mayor. Moví el cursor a la esquina y arrastré el mensaje a una carpeta que renombré esa misma mañana distante. No archivo, no papelera. Solo lo suficientemente lejos. Más tarde, ese mismo día, llegó otro mensaje. Richard, estamos enfrentando turbulencia inesperada con algunos clientes antiguos. Tu conocimiento sería muy valioso durante esta transición. Incluyó una invitación de calendario. Caducó sin abrirse. El nombre de Evelyn ya había desaparecido de la lista de socios destacados de Pemberton. Una salida silenciosa sin anuncio.
solo un logo menos. Karen había llamado a Matthew la semana pasada preguntando si reconsiderarían el contrato de Tom. Él le dijo directamente: «Solo hablo con la mujer que recordó lo que yo olvidé decir». Y colgó. Doris etiquetó a Marlowe Partners en una publicación pública. Por una vez, un equipo que escucha como si en verdad importara. Los comentarios debajo eran corteses, breves, inseguros, de cómo responder sin parecer que estaban de acuerdo. El último mensaje de Janet fue breve, sin saludo. «No tenemos nada en tu contra. Solo agradeceríamos algo de ayuda a la continuidad con los clientes, importa más que el pasado». No respondí. No había crueldad en sus palabras, solo una planicie. Una falta de peso donde debía haberlo. Cerré la pestaña y ajusté el anillo plateado en mi dedo índice. Tenía una curva leve en la base, una pequeña falla de hace años cuando intenté enderezarlo yo misma. El metal se resistió. Aún encaja, pero solo en ese dedo y solo si lo giro de cierta forma. Algunos regresos no son rechazos, son claridad. Y algunas puertas permanecen cerradas, no porque estén con llave, sino porque por fin dejé de intentar abrirlas. Antes medía mi valor por lo rápido que podía desaparecer cuando otra persona empezaba a hablar. Ahora camino al trabajo. 15 cuadras. El mismo abrigo, cada día el forro está roto cerca de la muñeca. No lo he arreglado. Me recuerda que ya no necesito vestirme para encajar en expectativas ajenas. Mi título está grabado en una placa de latón estrecha, directora de relaciones con clientes. Las letras no están en negritas, no brillan, solo están ahí. Aquí nadie me pregunta cuántos correos envié antes del mediodía. Nadie comenta cómo camino. Cuando rechazo reuniones fuera de horario, nadie insiste con signos de admiración. Llevo una libreta verde en mi bolso. Dentro hay páginas con nombres, no números. Todavía anoto lo que importa. A la hija. Le gusta el listón azul. La cirugía del esposo salió bien. Odia el buzón de voz, prefiere mensajes de texto. Nadie revisa esas notas. Hay una taza nueva en mi escritorio, blanca sin diseño, lisa por completo. No la tomo como escudo, solo bebo. La foto de Pemberton, yo junto a un equipo que solía llamar cercano, ahora está guardada en el cajón de abajo. Doblada una vez, no rota. La semana pasada, alguien de operaciones me preguntó cómo lograba mantener tan comprometidos a los clientes. Le di una tarjeta en blanco y le dije: «Empieza por escribir su nombre sin buscarlo». Se rió y luego se detuvo. «¿No estás bromeando, verdad?» Me encogí de hombros. Las personas recuerdan a quien las recuerda. No respondió, pero se quedó con la tarjeta. Ayer comí sola, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio ya no se sentía como prueba de ausencia. Me senté junto a la ventana, vi a un niño dejar caer su guante, vi a su madre recogerlo sin voltear. Algunos hábitos siguen siendo invisibles a menos que alguien los mire. Al pasar frente al muro de cristal del vestíbulo, vi mi reflejo, los hombros rectos, los pasos parejos. No ajusté nada. Una vez mi hermana me dijo: «Eres de esas personas que se esfuerzan demasiado por seguir siendo útiles. No es un cumplido». En ese momento asentí. Ahora guardo las tarjetas para cumpleaños en el cajón de arriba de la foto. La hija de Warren cumple 22 la próxima semana. Ya sé qué pluma voy a usar. Antes solía tener todo por duplicado, una copia por protocolo, otra por si el protocolo fallaba. El sobre llegó sin remitente, pero reconocí el sello. Papel grueso, demasiado rígido para doblarse sin dejar marca. Adentro una carta de Richard impresa con su nombre en mayúsculas, 2 líneas demasiado cerca del margen. «Queremos ofrecerte autoridad total sobre el área de atención al cliente. La compensación es negociable. Ahora reconocemos que tu enfoque fue la base sobre la cual debimos construir». La palabra ahora estaba sola en una oración, como si eso bastara para absolver. De todos modos, imprimí la carta. No para considerarla, solo para sentir su peso en papel, no en teoría. La doblé en tercios. No quedó pareja. Los dobleces no coincidían. La puse dentro de un sobre liso junto con una tarjeta. No la firmé. Escribí una sola frase: «No regresaré. Gracias por confirmar lo que ya sabía». No la sellé. Solo la deslicé en el cajón donde guardo el papel elegante, que solo uso cuando no tengo razón para mandar nada.
Más tarde ese día abrí mi laptop. La carpeta marcada como Pemberton Backups seguía en su lugar arriba de archivos archivados que no había tocado en meses. No la abrí. Hice clic derecho y seleccioné mover a la papelera. Luego vacié la papelera sin dudar. La carpeta que estaba debajo antes, llamada Clients Pas Clair, la renombré Raíces, no porque necesitara una metáfora, sino porque todo lo que me llevé de ese lugar ya había echado raíz en algo nuevo. En LinkedIn cambié la foto. La nueva es en blanco y negro, sin logotipos, sin fondo desenfocado, sin pose calculada. Solo mi rostro, los ojos al frente, la boca en calma. Esa expresión que muchos confunden con neutral, pero que en realidad está llena. Una prima me dijo una vez, siempre pareces demasiado cuidadosa como para romper algo. Quise decir no. Solo sé lo que se tira en silencio. Pero en vez de eso observé el marco de sus lentes y cómo sus dedos sostenían la copa de vino demasiado arriba y no dije nada. Hay finales que no necesitan punto. Solo la decisión de no volver a escribir la oración. No entendí cuán silenciosa podía ser una mañana, hasta que ya no había nada esperándome. La tetera se apagó sin emitir sonido. Toqué el mango, sin calor, sin sorpresa. La taza era simple, sin logotipo, sin recuerdo. Serví el té, lo vi a sentarse, sin cuchara, sin azúcar, solo agua y hojas lo suficiente. Una tarjeta reposaba sobre la mesa sin abrir desde la semana pasada, color crema con una sola línea dentro. Me alegra que nunca dejaste de importar. Sin firma. No la necesitaba. Dejé la ventana abierta. El aire entraba sin rumbo, lento, dudoso. El sol encontró la esquina del piso y ahí se quedó. Me senté junto a la pared. La silla era vieja, no la ajusté. Mi cuaderno verde descansaba en mi regazo. Pasé una hoja, pero no escribí. Hutchins, Blake, Doris. Sin novedades. Solo nombres que ya no piden ser recordados. Mantuve la hoja extendida, sin dobleces, sin marcas. Una vez mi hermana me dijo, siempre necesitas que todo signifique algo. Nadie tiene tiempo para eso. Lo dijo mientras partía un pay. Yo le pasé el plato. Ahora no pasó nada. Una bicicleta cruzó frente a la casa. Ruedas suaves sin prisa. El ciclista no miró hacia adentro. El té se enfrió. La luz se deslizó lentamente sobre la pared blanca. Sin notificaciones, sin mensajes, nada pendiente. Y por primera vez no estaba esperando ser reconocida. Solo estaba, quietamente.